Hola, feliz sábado a todos. Antes que nada, les queremos agradecer a la Iglesia del Parque por la amable invitación de compartir el sermón con ustedes como grupo de uno de los tantos ministerios de la Iglesia Adventista que se llama el Grupo de las Sinagogas Adventistas. Les voy a contar un poquito de qué se trata para el que no conozca. Como parte del Departamento de Misión Global de la Asociación General, muchos ministerios, como para el pueblo musulmán, gitano y muchos otros, y hay uno también desde el año 1990 que se llama Centro Mundial de Fraternidad Judía, que se ocupa a nivel mundial de organizar sinagogas adventistas, crearlas y comenzar así el diálogo con el pueblo judío. Entonces, para hacer un poquito de historia, aquí en Sudamérica, en 1997 se creó la primera sinagoga adventista aquí en Libertador San Martín. Fue en la Universidad Adventista, donde la universidad eligió como anciano al doctor Ezio Cairus, para aquellos que lo conocen. Él ahora ya está jubilado, aquí residiendo en Libertador San Martín. Y bueno, así de a poquito fue creciendo como tantos ministerios. Las sinagogas adventistas se llaman Bet Benei Zion. Y bueno, comenzó ser el director, en aquel momento se llamaba Pastor Posek, trató de comenzar el ministerio con personas que tengan ascendencia judía, con 2 familias aquí en el pueblo, y se unieron un montón de jóvenes. Ahora nos da la bienvenida a la Iglesia del Parque, que agradecemos de todo corazón. Y entonces les voy a mostrar algunas fotos para que ustedes puedan ver. Esta es en Estados Unidos, como dice ahí, en Rosh Hashanah, que eso es el nuevo año judío que se celebró en el día de ayer y hoy. Esto es en Rusia. Estas son todas sinagogas adventistas que están bajo este Ministerio de la Asociación General. Son todos hermanos de origen judío o no, con personas que asisten, que son judías, adventistas o no, porque justamente de eso se trata el ministerio. Este es el director en este momento de este ministerio a nivel mundial, que es el pastor Richard Elofer, junto en esa foto con Tel Wilson y su esposa, que es el presidente de la Asociación General. Esto es un bautismo, que como se dice en la iglesia adventista, o mikvé, se dice en hebreo, en Estados Unidos, en Florida. Este es el pastor Siqueira, que es el director del doctorado de teología a nivel de edición sudamericana y también director de este Ministerio de Sinagogas Adventistas en Sudamérica. Y en ese momento él está en una sinagoga adventista que es hija de acá, de la de Libertador San Martín, en Buenos Aires, que se encuentra en Capital, en Villa Crespo. Si alguna vez van en Buenos Aires, todos los viernes de noche y sábado de mañana están ahí. Esto es en Nueva Zelanda, en Ucrania, en Kiev, en una de las festividades judías. Este es en Polonia, para que vean. Este es el Libertador San Martín, con algunas caras que ya conocen. Y esta también, la última. Muchísimas gracias por habernos dado la bienvenida. Entonces, el primer himno que aprendieron lo cantaron en hebreo, que los felicito, fue una parte especial en conjunto de toda la iglesia, preciosa. Y agradecemos mucho también a las personas que están en la plataforma. Ustedes ya lo conocen, el doctor Romero es el director de nuestro grupo aquí, la doctora Rovigo es la tesorera y Jonathan Kolke, un miembro que hace poco se unió. Todos bienvenidos, por supuesto, a este ministerio como todos. Y ahora vamos a escuchar una parte especial de una melodía que se llama Shalom Aleichem. Invito a los músicos si quieren ir preparándose. Esta melodía es muy bonita porque tiene toda una historia detrás. Vieron que cuando uno prepara su casa, esto también en el pueblo adventista, prepara todas las casas para el sábado cuando el viernes. Entonces todas las mujeres corremos en la casa para limpiar, tener todo listo. Y cuando llega, salen las primeras estrellas y se pone el sol, uno quiere dar la bienvenida a los ángeles del Señor. Entonces hay una tradición de una historia judía que dice que si está todo arreglado y por supuesto nuestro corazón para recibir al sábado y celebrarlo, entonces el ángel del Señor viene y da una bendición. Entonces este es un canto muy bonito que habla sobre el sábado, la celebración del sábado.
Feliz sábado, hermanos y hermanas. Correspondería decir Shabbat Shalom, un sábado lleno de paz, que sería la idea. Estamos muy contentos de que la Iglesia le haya permitido a la Bet Bené Sion, a la sinagoga de aquí, de este lugar, y que se ministra aquí mismo. Hace años, ya 16 años, que tener este espacio, y entonces yo tengo el privilegio, tengo la alegría de representar lo que sería la liturgia hebrea, judía, a través del mensaje adventista en esta mañana. Ustedes saben que este programa es un programa de la Iglesia, definitivamente. Hace años, décadas, que la Iglesia está trabajando a favor de la comunidad judía, que es muy grande en el mundo y está dispersa, y ellos espiritualmente necesitan una atención especial, y de alguna forma ellos representan algo muy importante en lo que respecta a la herencia que hemos recibido nosotros de los escritos del Antiguo Testamento. Ustedes saben, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer y lo que Dios les pidió que hicieran para que nosotros hoy podamos tener la palabra de Dios así como la tenemos, este regalo y este don precioso de parte de nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo, él dice que el pueblo de Dios fue fiel en la conservación y en la entrega a la humanidad de la revelación que Dios le dio a su pueblo. Así que después, en el Nuevo Testamento, los cristianos del Nuevo Testamento copiaron esa minuciosidad y esa delicadeza en tratar la revelación de Dios, y lo que ellos escribieron también lo hicieron con todo el amor y con toda la disciplina que ya el pueblo hebreo, el pueblo judío, lo había hecho. Ustedes saben que el rector de todos los seminarios de teología de la edición sudamericana es el director de los programas de las sinagogas en Sudamérica. Así que este es un programa con una intención muy espiritual y muy cristiana de llegar, ¿verdad?, al pueblo que recibiera la primera revelación de parte de Dios. Nosotros, por lo menos en Argentina, tenemos, creo, una de las comunidades judías más grandes del mundo.
Me parece que en Buenos Aires he leído más de 500.000 judíos compartiendo con Nueva York, digamos, las comunidades judías, los grupos más grandes, ¿verdad? Y me parece que esto, así como nosotros hacemos en Semana Santa, ¿verdad?, que usamos la liturgia cristiana oficial para llegar a la gente, ¿verdad?, a los cristianos que celebran la Semana Santa. Nosotros intentamos la sinagoga intenta a través de la liturgia hebrea llegar con el mensaje adventista a todo al pueblo judío, a quien le debemos tanto, ¿verdad? Y judíos se llaman porque ellos son herederos o son parte de la tribu de Judá, ¿verdad? Judíos viene de Judá. ¿La tribu de quién? La tribu de la carne, de la sangre de Jesús, ¿verdad?, del Mashiach. Y también es la tribu de David, del gran David. Entonces, genéticamente y proféticamente hay significados muy, muy importantes. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. Esta mañana habló el pastor de ustedes con respecto de este programa, de este plan, y yo quería decir un poquito. Así que 16 años cumplen, ustedes están cumpliendo la sinagoga aquí en la iglesia y tienen proyectos muy importantes de ampliar alguna de las salas y hacer que puedan estar en un lugar fijo y en un lugar más cómodo también. Que Dios los bendiga mucho. Así que yo estoy aquí, ¿verdad?, con el talit que me prestaron, ¿verdad?, Ismael, representando a un rabino judío, ¿verdad?, cuando ellos hacen toda la técnica del midrash, de la parashá, se usa, ¿verdad?, así. Y también el kipá, que representa digamos, la presencia de Dios y cómo el ser humano debe estar frente a Dios, ¿verdad? Son símbolos, ¿no es cierto? Así que en esta mañana corresponde que nosotros leamos un texto de la Biblia y vamos a hacerlo de la parte que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 8. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es el último sermón que predicara el pastor Moisés. Es el último sermón. En realidad el libro de Deuteronomio es todo un sermón, uno de los sermones más bellos que se hayan escrito en la humanidad, de la literatura de nuestra que tengamos sobre la tierra. Hay 2 sermones en la Biblia. Un sermón está en el Antiguo Testamento, que es un sermón transcrito, ¿verdad?, que lo expusiera Moisés en su despedida al pueblo de Dios. Después Dios se lo llevó al monte y Dios mismo, ¿verdad?, le hace dormir el sueño de la muerte a Moisés, le cierra los ojos, aunque sabemos que Dios después lo resucita a Moisés. No cualquier ser humano ha tenido el privilegio que tuvo Moisés, ¿verdad?, de que Dios mismo lo hiciera dormir, que Dios mismo lo llevara y lo acompañara hasta el momento de su muerte. Pero lo interesante es pensar que Moisés resucitó, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros estaríamos leyendo un libro de una persona que predicó su último sermón a Israel, pero hay que leerlo con cuidado, porque él está vivo, ¿verdad? Está vivo, permanece. Dios lo resucitó, ¿verdad? En un momento, en la Biblia lo tenemos vivo, y entonces, si pensamos así, si Cristo es el dador de la ley y Moisés es el receptor de la ley, es interesante pensar que los dos están vivos. El dador de la ley y el receptor de la ley, los dos están vivos hoy. Así que entonces leemos con mucho respeto. Dice así Deuteronomio capítulo 4, el verso 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios le dio a Moisés estatutos, mandamientos y decretos. Dios le reveló a Moisés y Moisés les pasó todos estos estatutos y estos mandamientos y estos decretos, se los pasó a Israel. E Israel se los entregó a la humanidad. Y es así como los tenemos nosotros hoy. La idea de escribir la revelación de Dios es una idea que, bueno, no podemos decir que a Moisés se le haya ocurrido, pero la primera vez que se escribió algo con respecto de la revelación divina fue Moisés el primer escritor. No hubo otro escritor de la revelación antes que Moisés. Moisés recibe de parte de Dios,
la orden de escribir. Escribe esto que te digo. Si hay algún autor de la Biblia que alguna vez escribió por primera vez algo que Dios le revelara, fue Moisés. Así que entonces de Dios a Moisés, de Moisés al pueblo y del pueblo de Israel a toda la humanidad. Y qué lindo es saber de alguna forma que esta revelación nos alcanzó a nosotros también hoy. Que esta revelación nosotros la podemos tener en nuestras manos y la podemos valorar. Entonces dice así el verso 6, con respecto a esta revelación. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bueno, entonces nos ponemos a pensar por qué Israel llegó a ser una nación grande en una tierra tan chiquitita que apenas tenía 150 kilómetros de largo por 60 de ancho, apenas un pedacito de tierra. ¿Y cómo logró tanta popularidad ese pueblo en el medio del concierto de todas las naciones? Y esta es la razón, por tener mandamientos, leyes y estatutos tan particulares y que ningún pueblo y ninguna nación tenía, ¿verdad? Miren, yo me encontré con esto cuando tenía 20 años. Yo no conocía, digamos, la revelación de Dios y vivía así en el mundo sin rumbo. A los 20 años, cuando la revelación de Dios me encontró, porque yo no puedo decir que yo encontré la revelación de Dios, no puedo decir que yo encontré la Biblia, ni que yo encontré los escritos de Moisés. Ellos me encontraron a mí. Y yo dije, qué interesante esto es increíble. Nunca antes había leído algo igual. Y acá dice pueblo sabio y entendido. Y la gente dirá pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Yo dije, Señor, ¿cómo me gustaría yo ser me gustaría ser un miembro de esta nación, de este pueblo sabio y entendido? Yo quiero tener ese privilegio, Señor, de ser parte de esta nación sabia y entendida, que conoce tus mandamientos, que conoce tu ley, que conoce tu revelación. Y yo me gustaría, Señor, ser yo parte de esto y ayudarle a otros que puedan ser parte de este ambiente tan hermoso y tan bonito. Verso 7. Entonces viene, así dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Bien, entonces miren el verso 6, hermanos, cuando dice dioses cercanos, dioses tan cercanos. Yo creo y me parece que no hay ninguna nación sobre la tierra, excepto los que recibieron la revelación de Dios, que puedan decir que hayan tenido un Dios tan cercano. Y no solamente un Dios cercano, así por estar cerca, porque Dios lo estuvo y muy cerca de los que recibieron la revelación de su pueblo, sino un Dios que le habló a su pueblo. Y uno puede decir, bueno, sí, pero yo siempre escuché que Dios le habló a su pueblo. Pero hermanos, esto es algo extraordinario, esto no es algo común. No es como decir el sol salió cada mañana. Dios habló, le habló a su pueblo. Hermanos, Dios le habló. Miren, en aquellos tiempos los santuarios de los dioses eran lugares de absoluto silencio y lugares que tenían adentro dioses totalmente mudos, que no hablaban, ni oían, ni veían, ni nada, absolutamente nada. Tú entrabas a un santuario, ¿qué veías? Veías ahí el dios de ese santuario y todo en absoluto ¿qué? Silencio. Cuando el pueblo de Israel construye su santuario, ¿cuál era la particularidad? Única entre todas las naciones de la tierra, que Dios hablaba desde ese santuario. Y las primeras palabras que Dios pronunció alguna vez desde el santuario fueron las palabras Vayikra, que ese es el nombre del tercer libro de la Biblia que nosotros tenemos, que es Levítico. La primera vez que Dios habla desde su santuario es para llamar a Moisés. Y dice Vayikra Moshe, Elohim Moshe, Dios llamó a Moisés y le dio todas las especificaciones del Levítico. Miren la preocupación de Dios, en forma audible, descender de los cielos
habitar en ese santuario y llamar a Moisés para explicarle las especificaciones del libro titulado hoy Levítico. Posiblemente el libro menos leído de la humanidad. Menos leído. Y aún menos leído por la cristiandad, posiblemente. ¿Sí? Bien, entonces el pueblo de Dios se destaca por las leyes que tiene, denominadas hoy así, casi despectivamente, las leyes de Moisés. ¿Cómo las leyes de Moisés? ¿Son las leyes de Moisés solamente? Son conocidas como las leyes de Moisés, y está muy bien que así sea, pero más que las leyes de Moisés, ¿son las leyes de quién? Son las leyes de Dios por sobre todas las cosas. Moisés no las inventó. Entonces nosotros difícilmente podríamos tener una actitud casi despectiva y casi de ignorancia hacia las leyes de Moisés, cuando las leyes de Moisés fueron dadas ¿por quién? Fueron dadas por Dios mismo. A Moisés para su pueblo Israel, y su pueblo Israel ¿para quién? Para toda la humanidad. Y no es casualidad que nosotros estemos hoy sentados aquí. No creo que hayamos inventado una religión. Me parece que somos la continuidad de la religión desde los días de Moisés. Bien, entonces hay cosas maravillosas en la ley, en esa ley de Moisés, cosas muy lindas. A mí, por ejemplo, leyendo el libro de Levítico, y no sé, porque me parece que de chiquito a mí me gustaba visitar los templos y entrar a los templos, y por esto le digo de eso de los templos silenciosos, muy silenciosos, ultra silenciosos, ¿verdad? Y entonces a veces yo miraba a los que ministraban adentro del templo y decía, wow, a mí me gustaría ser sacerdote. Pensé que alguna vez podía llegar a ser sacerdote. Bueno, no llegué a ser sacerdote, soy pastor, ¿verdad? Hoy estoy representando a los rabinos y estoy muy feliz, estoy muy contento, ¿verdad? Pero miren, hermanos, si hay un libro de la Biblia que a mí me gusta, y no es por hacer un prurito de nada, es Levítico, me encanta Levítico. Y no porque sea argentino y que haya mucho olor ahí a sacrificio, ¿verdad? Y olor grato. Nada de eso. Me encanta el libro de Levítico. Me gusta muchísimo. No es por el olor grato, ¿verdad? Me encanta. Y a veces dando clases a los chicos, que soy profesor de Pentateuco acá en la Universidad Adventista, cuando entramos al tema del Pentateuco, que es otro de los nombres casi despectivos de la ley de Moisés, Pentateuco, los 5 libros en los cuales se dividió lo que es la Torá Moshe, ¿verdad? Esta mañana hablábamos de la Torá Moshe, y entonces afuera me preguntaron, pastor, ¿qué es Torá Moshe? Bueno, eso es interesante, Torá Moshe, ¿verdad? La Torá, que en el mundo judío es un solo libro, ¿verdad? Que son los famosos 5 libros que nosotros tenemos, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en realidad siempre fueron, ¿qué? Un solo libro. Por eso Jesús habló de Moisés, de los profetas y de los salmos, porque así estaba formada la Biblia. Entonces la Torá Moshe es la revelación de Dios a Moisés, ¿para quién? Para nosotros. No es una ley, es una revelación, es algo que Dios nos ha dado en su gran amor para nosotros. Bien, estaba pensando en Levítico y le digo a los chicos, ¿ustedes tienen Levítico en la Biblia? No abran la Biblia. ¿Tienen Levítico en la Biblia? Y sí, profe, creo que sí. Creo que a mí me vendieron la Biblia con Levítico adentro, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, nunca lo vi, profe, pero sé que está ahí Levítico. Lo mismo podríamos decir del libro de Abdías, el libro de Cantares. Es decir, tú compras la Biblia, tienes el libro de Abdías. ¿Sabías que hay un libro Abdías, verdad? Sí. ¿Sabías que hay? No es no quiero desmerecerte, pero es una cuestión retórica, ¿verdad? Hay un libro Abdías, hay un libro Levítico, ¿verdad? Que son los libros menos leídos de la historia de la humanidad y son los libros menos leídos por la cristiandad. Es curioso porque Cristo va a decir Jesús en su discusión con algunos maestros de su tiempo, dice, si ustedes le creyeran a Moisés y leerían bien a Moisés, ustedes me creerían a mí. Porque Moisés habló ¿de quién? Habló de mí, dijo Jesús. Miren, Moisés escribió acerca de quién, en última instancia. Acerca de Cristo, acerca de Jesús. ¿Sí? Hay cosas hermosas, ¿verdad? En el libro de Levítico. Levítico 11, que es uno de los capítulos muy conocidos por nosotros. Posiblemente sea casi el único capítulo que nosotros conocemos, Levítico 11. Que nos habla ¿de qué?
¿verdad?, de ciertos animales, ¿verdad?, que pueden ser para nosotros alimento, y de otros animales que no debieran ser nunca, ¿qué cosa? Considerados como ¿qué? Como alimento. Entonces, los que nunca debieran ser considerados como alimento, Moisés usa una palabra, la palabra es tamé, tamé. Y estas carnes de estos animales que podrían ser considerados alimentos, ¿verdad?, o podrían pasar a ser alimentos, ¿verdad?, son denominados tajor y tamé. La Biblia los traduce un poco raro, Casiodoro. Casiodoro dice limpio, inmundo, pero no necesariamente es así, ¿verdad? No necesariamente es limpio e inmundo, ¿verdad? Porque podríamos decir, estos son los animales limpios y estos son los animales inmundos. No, no es así. Estos son los animales tajor, aptos ¿para qué? Para el alimento, y estos son los animales tamé, que por más que alguien los haga comestibles, nunca debieran ser ¿qué? Nunca debieran ser considerados como alimento, aunque algunos los considere comestibles, ¿verdad? Lo comestible no siempre es ¿qué? No siempre es alimento, ¿verdad? Porque hay alimentos que son, hay sustancias que son tamé y nunca debieran llegar a ser alimento. Bueno, muy bien. Entonces, así aprendemos. Desde antaño el pueblo de Dios aprendió que había sustancias que podían ser alimento y otras que no debieran serlo nunca. Pero eso los otros pueblos no tenían esas leyes, ¿verdad? Es cierto que después de Levítico 11 no hay un laboratorio para comprobarlo, pero por fe se podía aceptar, y por fe el pueblo de Dios, Israel, tuvo una salud y tuvo una sabiduría y tuvo un estilo de vida superior a todas las naciones circundantes de su tiempo. Por ejemplo, la ley Tajor y Tamé también se aplicaba para algo muy tierno, muy hermoso dentro de la vida de Israel. ¿Quisieran escucharlo? Un ratito. La ley Tajor y Tamé también se aplicaba a la vida de la mujer en Israel. Cuando la mujer no estaba en su tiempo de periodo, era Tajor. Cuando estaba en su tiempo de periodo, era Tamé. Lástima que Casiodoro traduce inmunda. ¿Por qué habría de ser inmunda si está en su periodo tamé? Lo que está diciendo Moisés, lo que está diciendo Dios, que cuando la mujer está en su periodo tamé, déjenla tranquila, déjenla en paz. ¿Cuántos días dice la ley de Moisés? 7 días, déjala en paz, déjala tranquila, no les des trabajo, déjala que ella pase su tiempo difícil, su tiempo donde necesita tranquilidad y reposo. Miren qué hermoso. La ley Tajor y Tamé también se aplica a la mujer que ha tenido un bebé. La ley, la mujer Tajor, ¿verdad?, en su vida normal de todos los días. La mujer Tamé ha tenido un bebé varón, ¿cuántos días tenía que ser Tamé? 30 días tenía que ser Tamé. Y si había tenido una bebita, ¿cuántos días? 60 días debía ser Tamé. Pero no inmunda. ¿Qué está diciendo la palabra Tamé? Déjala en paz. Déjala tranquila, ella acaba de tener un bebé. Si es machito, el bebé, ¿cuántos días? 30, porque el machito ya sale corriendo enseguida, ¿verdad? Es un animalito, ¿verdad? Pero si es hembrita, ¿qué dice? No, ¿cuántos días? 60. La mamá tiene que pasar más días con la mujercita que con el hombrecito. Porque el hombrecito sale caminando, ¿verdad?, enseguida, ¿verdad? Y la mujercita sale diferente del seno de la mamá. Por lo menos eso lo podemos deducir de la palabra de Dios, de las leyes supuestamente anticuadas y caducas de Moisés, pero leyes muy adelantadas para su tiempo. Yo digo, qué pena la traducción limpia e inmunda, qué pena esa traducción. Nunca una mujer podría ser inmunda por tener su periodo, por haber dado a luz. Todavía hay que buscar la traducción de esas dos palabras, Tajor y Tamé, que todavía en castellano no existe la traducción. ¿Por qué no existe en castellano la traducción de tantas palabras de la Biblia? ¿Por qué? Porque el castellano no representa el idioma de la revelación. No representa. Y en castellano hay cientos de palabras de la Biblia que están mal traducidas. Y cientos de palabras de la Biblia que no se encuentra el equivalente en castellano. ¿Por qué razón? Porque no somos el lenguaje de la revelación. La palabra Shabbat, cuando nosotros decimos sábado, ¿hoy qué decimos? Descanso. No es descanso. En la Biblia nunca fue descanso. Nunca fue descanso. Eso lo podemos hablar otro día. ¿Verdad? Entonces,
hermanos queridos, miren, dentro de los 10 mandamientos, entonces tenemos nosotros también la representación de lo tajor y lo tamé, de lo kadosh y de lo hol. Lo kadosh es lo santo y lo hol es lo profano. Porque uno quisiera saber, Señor, pero ¿cómo hago para saber yo cuál es lo santo, cuál es lo profano, cómo seguir tu palabra? Es maravilloso ver que en los 10 mandamientos también, queridos hermanos, está representado el anhelo que Dios tiene de que el ser humano mantenga su imagen, como dice en el Génesis, la selen y la demut de Dios. Porque Dios nos creó muy parecidos ¿a quién? A Él. Muy parecidos a Él. Tan peligrosamente parecidos a Él que así es el desastre que hemos hecho en este mundo por no haber mantenido, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Y Él no tuvo problemas en hacerse parecido ¿a quién? A nosotros. Y claro que no ha tenido problemas, porque el mismo Jesús tomó nuestros lugares, nuestros tiempos y nuestra forma para ser como uno de quién, como uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, los 10 mandamientos, incluso los 10 mandamientos representan toda la intención de Dios por nosotros. Hay 2 mandamientos que están en el centro de los 10, que es el cuarto y el quinto, que representan la santidad y la esencia de Dios y que representan de alguna forma lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? El cuarto mandamiento que nos pide ¿qué cosa? Estar juntos, celebrar juntos ¿qué cosa? La creación y la redención. Pero celebrarlo ¿cómo? Dice el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días ¿qué? Se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Son los mandamientos de la santidad, son los mandamientos del ser, son los mandamientos propios de nuestra esencia. Nosotros fuimos creados para eso, para contar 6 días y en el 7º día estar ¿qué? Todos juntos, fuimos creados así. ¿Necesitamos agua para vivir? Sí. ¿Necesitamos aire para vivir? Sí. ¿Necesitamos esos alimentos sanos para ser persona y para vivir? Sí. ¿Necesitamos el sábado para ser personas y vivir? Sí. Sin el sábado no se vive y no somos personas completas sin el sábado. No somos personas completas. Y si no estamos reunidos en familia honrando al Padre y a la Madre, ¿para honrar a quién? A nuestro Padre Celestial. Entonces después vendrían los otros mandamientos de los no, los mandamientos que no hacen a tu esencia y que Dios dice, por favor, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, porque yo no te he creado para esas cosas. El sábado y estar juntos en familia es parte de tu esencia, pero los otros mandamientos que dicen no, no son parte de tu esencia. Eso destruye tu imagen, la imagen que yo te he prestado, la imagen que yo te he dado. No los hagas, no los hagas. Eso no tiene que ver con tu ser, no tiene que ver con mi propósito original para contigo. Y así es que las leyes de Moisés, las supuestas leyes de Moisés, que no son otra cosa que las leyes de Dios, nos van enseñando en cada momento y a cada lugar cosas maravillosas y cosas hermosas, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención cómo el mundo cristiano, desoyendo la voz de Cristo y de Dios, ha dicho el mundo cristiano que la ley de Moisés ha caducado y que la ley de Moisés ha sido clavada en la cruz. No debe haber blasfemia más grande sobre el mundo que hayan dicho alguna vez los cristianos, haber dicho que la ley de Moisés fue clavada en la cruz o que haya caducado. Debe haber sido la blasfemia más grande que alguna vez se haya pronunciado en el ámbito religioso en este mundo. Y seguramente esto debe tener que ver con las intenciones del cuerno pequeño y de la abominación desoladora de la que habla Daniel. Y seguramente esto debe tener algo que ver con los poderes apocalípticos. ¿Devaluar a quién? Al fundamento de toda la religión, que es la misma ley de Moisés. Esa ley que cantaron los salmistas, esa ley de la que hablaron los profetas, esa ley que cumplió Cristo en toda su perfección. Y de esa ley que los del Nuevo Testamento dijeron, nosotros somos el cumplimiento ¿de qué? De esa ley, y Cristo es el cumplimiento de esa ley. Bien dijo Jesús, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló él. Hermanos, son pocas las personas en el mundo que han honrado la ley de Moisés
como tan fuertemente lo han hecho algunos personajes, específicamente los personajes de la Biblia. Y entonces me gustaría que leyéramos juntos Salmos 119. Ustedes saben que el capítulo más largo de la Biblia y el canto más largo de la Biblia, que lástima que no tenemos la partitura, el canto más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia fue dedicado ¿a quién? A la ley de Moisés. Alguno va a decir, no, a los 10 mandamientos. Hermanos, fue dedicado a la ley de Moisés, ¿verdad? Por eso en esta mañana, a ver, pastor, usted está predicando de Jesús, de Moisés, ¿de quién está predicando? Yo estoy predicando en defensa de toda la Biblia, de toda la Biblia. Y Moisés y sus libros son parte ¿de qué? La Biblia menos leída por los cristianos en este tiempo, la Biblia menos leída por los cristianos. Porque los cristianos dicen, no, eso ya no sirve más, eso ya caducó, eso no sé qué hacer con eso. Hermano, ponte a pensar, ¿qué podrías hacer con eso? En lugar de decir, ha caducado y no sirve más. Ponte a pensar, ¿qué podrías hacer con esa ley? Tal vez esa ley no te sirve a ti, pero del otro lado del mundo a alguien le sirve. La ley es eterna y es para todos. Y si tú sientes que esa es la parte de la Biblia más aburrida, Señor, ayúdame a pensar, ¿por qué estoy sintiendo que esta sea para mí la parte más aburrida de la Biblia? ¿Por qué no puedo leer con alegría y con felicidad Levítico, Éxodo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y hermanos queridos, el Pentateuco, la Torá de Moisés, es en última instancia es la base y el pilar de las doctrinas adventistas, porque el 60% de los escritos de Moisés hablan del santuario. ¿Y no dicen los adventistas que el santuario es el fundamento de su religión? ¿Y cómo diciendo nosotros que el santuario es el fundamento de nuestra religión y esa doctrina, el 60% está... Moisés ocupa el 60% de sus escritos para hablar del santuario? ¿Cómo es que decimos nosotros que esa parte ha caducado y que ya no tiene valor? Cuando la doctrina del santuario, así como la entienden los adventistas, la única forma de entenderla es leyendo a Moisés. Y algunos me van a decir, no, leyendo hebreo, pastor. No, leyendo hebreo se entiende apenas parcialmente. ¿Qué cosa? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero cómo Cristo nos salva en el tiempo y de qué forma y en qué lugar, solo se entiende leyendo la ley de Moisés. No, pastor, imposible. Hermanos, habría que repensar y volver a pensar. ¿Como estudiantes de qué? Como estudiantes de la Biblia, que supuestamente los adventistas hemos tenido siempre esa fama. ¿Es cierto? O tal vez que nos hayamos vuelto un poquito, ¿qué? Posmodernos, un poquito relativistas, un poquito pensando que da lo mismo esto que lo otro, ¿verdad? Que da lo mismo creer una cosa que la otra, que las cuestiones teológicas no son tan importantes, pero sin embargo el destino de la humanidad se va a decidir por una cuestión teológica, por una cuestión netamente teológica y religiosa, ¿verdad? A veces los pastores hemos pensado, ¿y nosotros para qué estamos en el mundo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la función de la teología? Hermanos, la función de la teología es que la historia del mundo, bíblicamente, se va a definir por una cuestión teológica, netamente teológica. Con respecto al sábado, ustedes saben, con respecto al sábado. Bien, entonces, Salmo 119, verso 97, ¿qué dijo David? 500 años después de Moisés, ¿qué dijo? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuál era la Biblia de David? Bueno, en defensa de Moisés, otra vez en defensa de Moisés. ¿Cuál era la Biblia de David? ¿No había otra? ¿O eran los evangelios? No, excepto que no conozcas, ¿verdad?, el tema de la cronología de la escritura, pero la Biblia de David, ¿cuál era? Eran los 5 libros de Moisés, era esa su Biblia. Y él cuidando las ovejitas, que decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Me hace pensar porque es difícil, hay cosas que son difíciles de entender. Pero ¿qué decía David? Todo el día es él y a mí meditación. Porque Dios prefiere más lo difícil y lo complicado que lo simple, ¿verdad? Y así nomás las cosas derechitas, ¿no? Hoy estamos muy en un mundo donde queremos todo ya, ahora, en este momento, a bajo costo, rápido, al instante, Pero la revelación de Dios es bien, de alguna forma, en algunos aspectos muy, ¿verdad?, muy difícil. Y entonces Dios quiere que dediquemos ¿qué cosa? Tiempo. Porque ese tiempo dedicado a la meditación, como hacía David, nos va a quitar tiempo ¿para qué? Para hacer tantas otras cosas malas que hacemos por ahí que no debiéramos hacer.
Entonces mejor dedicar tiempo a esto. Entonces desde Moisés tenemos ahora a David. Pasaron casi 500 años, ¿verdad? Y meditaba así con todo amor y con todo cariño en la palabra que Dios le había dado a Moisés. Miren, hermanos, desde Moisés tuvieron que pasar casi 500 años para que alguien se dedicara a promover la palabra de Dios. Y ese prócer fue David. ¿Educado por quién? Por otro que amaba la palabra de Dios. ¿Quién era ese otro? Samuel. Moisés pensó, Josué ejecutó. Samuel pensó y David, ¿qué cosa? Hizo lo que tenía que hacer. Exaltar hasta lo sumo, ¿qué? La revelación que Dios le había dado a su pueblo. Una revelación que casi por 500 años, en la época de los jueces, una época totalmente igual a la nuestra posmoderna, cada uno hacía ¿qué cosa? Lo que bien se le antojaba. Cada uno era su propia ley, sin pensar en qué. En la ley de Dios. Tuvo que venir Samuel y tuvo que venir David después de 500 años, ¿para qué? Para exaltar y poner en su lugar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y es cierto que después de David vino Ezequías, y después vino Josías, y después vinieron Esdras y Nehemías, y después recién vino Jesús. Pero qué pocas personas en casi 1500 años. Qué pocas personas en casi 1500 años. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? ¿Qué haremos? Diremos que todo esto caducado, que esto ya no sirve, que está feo, que ya no tiene más sentido, o nos dedicaremos a hacer lo que Dios pide que hagamos. Hermanos, entonces dice así, primer locus de la ley de Dios. ¿Cuál fue el primer locus? El primer lugar donde fue guardada la ley de Dios. La primera biblioteca de la revelación. ¿Cuál fue? El arca de los 10 mandamientos. ¿Y al lado qué estaba? El rollo de la ley, ¿verdad? ¿El rollo de la ley de quién? De Moisés. O sea, el primer locus, la primera biblioteca que guardó los rollos o el rollo de la ley y la tabla de los 10 mandamientos fue el Mikdash, el santuario. Y ahí quedó como certificación, ¿verdad?, de gran responsabilidad para toda la humanidad, no solo para Israel. Lo que Dios había escrito, los 10 mandamientos, y además, ¿qué cosa? El rollo de Moisés, la Torá Moshe. Bien, pero ahora, ¿cuál es el segundo locus de la Torá? ¿Cuál es el segundo locus de la palabra de Dios? El segundo lugar y el más importante. El lugar físico, inmovible, el santuario. ¿Y ahora qué cosa? El otro lugar, ¿cuál, hermanos? Proverbios capítulo 3, verso 1 al 3. Proverbios 3, 1 al 3. Y entonces dice así, Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de ¿qué? De mi ley. Y vieron, hermanos, que muchas veces se nos enseña y nos dice que la ley de Dios era una ley así, 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 y que Él indicaba con su dedo y mandaba con su dedo. No, hermanos, es la palabra ley una triste traducción de la palabra Torá en hebreo. Es una tristísima traducción, porque Torá nunca significó ley, nunca significó ley. Torá significa justamente eso, lo que Proverbios propone. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, lo que quiero decirte es así, que Salomón, hablando con su hijo, le dice lo siguiente. Le dice, está bien que nosotros hayamos construido este templo extraordinario, maravilloso, riquísimo, y está bien que adentro de ese templo estén las tablas de los 10 mandamientos y esté el rollo de la ley de Moisés. Pero le dice Salomón a su hijo, hijo querido, escucha mi enseñanza. Todo eso es importante, pero si esa ley no está grabada, aparte de estar grabada ahí en las tablas de piedra, si no está grabada ¿dónde? En las tablas de tu corazón, nada va a funcionar en Israel. Nada va a tener éxito. Hijo mío, piensa así. Y yo creo que ahí es donde nosotros debiéramos pensar en el significado de la palabra Torá. Y olvidarnos un poco de eso de que la Torá es la ley de Moisés, la ley de Moisés. Torá significa la enseñanza, el consejo, la enseñanza de un padre hacia un hijo que quiere lo mejor. Y cuando Dios le dio su revelación a Moisés, le dio su Torá,
Y cuando le dijo Torá, le estaba diciendo, hijo querido, esto quiero decirte para que tú seas feliz. Esto quiero decirte para que tú mantengas tu esencia, tu imagen, para lo que yo te he creado. Hijo querido, si tú haces esto que yo te digo, pones las palabras de Dios en tu corazón, tú serás más feliz. Esa es la idea de la palabra Torá. Tú serás más feliz, hijo mío. Nosotros seremos más felices si pones la palabra, la Torá, en las tablas ¿de dónde? De tu corazón. La familia será más feliz. Los vecinos serán más felices. El pueblo será más feliz. La nación será más feliz. Y todo el mundo podría ser distinto si todos pusiéramos la Torá Moshe, ¿dónde? En nuestro corazón. La revelación de Dios, toda, así como la hemos recibido. Si cada hombre y cada mujer sobre la tierra pusiera en su corazón, ¿verdad?, la palabra de Dios, el mundo sería distinto. ¿Qué distinto sería el mundo? Entonces, los invito en esta mañana a hacer un pacto, el mismo que nos invitó a hacer Jeremías hace mucho tiempo atrás. Y sus palabras, su invitación quedó inmortalizada en su libro que aún persiste y vive en la palabra de Dios. Y es bueno pensar que Jeremías vive todavía gracias a su libro. Y ninguno de los autores de la Biblia han muerto en realidad, porque todos viven, ¿en dónde? Todos viven en sus libros en la Biblia. Jeremías 31, el verso 33, entonces hagamos esta invitación. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Perfecto, después de aquellos días. Los días ya han pasado y esos días nos han alcanzado a nosotros. Nosotros somos los que vivimos en aquellos días. Cuando los profetas hablaban de aquellos días, son estos días. ¿Cuál es el pacto? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos, ¿por qué? Por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Que Dios los bendiga, hermanos, en defensa de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, y que podamos ser mejores personas, mantener la imagen de Dios y ser felices nosotros, la familia, todos, ser más felices y tener un mundo mejor y distinto hasta que Dios revele su gloria en la persona del Mesías que vendrá. Dios los bendiga. Nos vamos a poner de pie ahora para concluir este culto. Vamos a entonar las estrofas del himno Shalom bajo el número 40 de sus himnarios. De pie, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por la bendición del sábado, por poder estar una vez más juntos en familia en tu casa de oración. Señor, te agradecemos por las Escrituras, en ellas sabemos que podemos encontrarte a ti, pues ellas hablan de Jesús, tu Hijo. Señor, te agradecemos por los mandamientos que nos has dado, que son un reflejo de tu amor y misericordia hacia nosotros. Por favor, ayúdanos a grabar esos preceptos en nuestro corazón y vivir
acorde a ellos en cada aspecto de nuestra vida. Por favor, ayúdanos a honrar el privilegio que nos has dado de ser tu imagen y semejanza. Acompáñanos en el resto de este sábado y en la semana que viene. Te agradecemos por todo esto y te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.